El ictus representa una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en España y a nivel mundial. Y Ramón Bernado ha querido poner esta semana la lupa sobre el ictus, concretamente sobre la incidencia del ictus en España en la última década. Nos ha preparado un exhaustivo análisis y aquí nos lo va a mostrar. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues encantado de estar aquí en el Radio Guadalajara, en Alcarria Televisión. Y nada, hablar una semana más de salud. Y como hago últimamente cosas que se me plantean en la vida, intento darles respuesta, ¿no? Y hace poco una amiga me decía, es que hay muchísimos ictus últimamente, porque mira, la madre de una amiga ha tenido ictus. El otro día un vecino también tuvo un ictus y tal. Entonces, claro, uno a veces quiere extrapolar su experiencia personal, que no deja de ser muy reducida, a lo general, ¿no? Y dice, hay muchos ictus y es por la vacuna del COVID. Además, fíjate que ese razonamiento y tal, ¿no? Ya. Entonces, claro, a mí eso me plantea dudas y busqué y por eso he realizado este artículo que se puede leer en mi blog en holasuyramon.com, que además de cine ya sabes que hay una sección de medicina, otra de relatos, de chistes, hago de cosas diferentes, ¿no? Porque al fin y al cabo mi página siempre tuvo la vocación de ser una página de entretenimiento, ¿no? En holasuyramon.com. Y entonces miré, estudié y he confeccionado este artículo, que he de decir que es un artículo confeccionado por inteligencia artificial, ¿vale? Utilizo el ChatGPT. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, si tú has empleado algo, José Luis, hay que guiarla y hay que corregirla porque se equivoca bastante. O sea que la inteligencia artificial es lista, pero Nunca le he no demasiado. O utilizado sea que y la verdad es que me da muchísima pereza meterme en ese mundo. Pues bueno, pues tiene su utilidad. Entonces el artículo está confeccionado por inteligencia artificial, por el famoso programita este de ChatGPT, y lo que pasa es que yo lo he retocado, lo he renovado, lo he comprobado, sobre todo lo he comprobado, y he puesto bibliografía, ¿no? Le pido a la inteligencia artificial que me aporte bibliografía para que lo que doy sean datos fidedignos. Bueno, hablemos ya del asunto. El ictus. ¿Qué es el ictus? Pues el ictus es una cosa gravísima que si te quedas sin circulación una zona del cerebro, vas a presentar síntomas neurológicos, incluso puedes morirte según qué zonas del cerebro se afecten, y los síntomas neurológicos pueden ser desde muy pequeños hasta muy extensos, causándote, por ejemplo, una hemiplegia, ¿no? Una parálisis de la mitad del cuerpo, o un trastorno del lenguaje, o un trastorno de la orientación, o del equilibrio. Cualquier manifestación neurológica se puede afectar, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha ido? Y yo quería ver cómo había ido en los últimos años la evolución del ictus en España. ¿Se había bajado? ¿Se había disminuido? En España, además, es un país en el que se fuma menos que hace unos años. Te explico. Yo creo que se tiene mejor control de colesterol y de la tensión arterial que hace unos años, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estudié medicina, date cuenta de la tensión arterial, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante del ictus. Cuando estudié medicina se decía que solamente el 25% de los pacientes con hipertensión estaban diagnosticados y que solo el 25% recibía tratamiento correcto. Eso se decía hace casi no, más de 40 años. Ahora yo creo que eso ha mejorado, cada vez son más los pacientes tratados y en consecuencia la incidencia del ictus debería de mejorar, debería de ir disminuyendo, ¿no? Y esto pues no ocurre, ¿no? La verdad es que no ha ocurrido porque si vemos los casos se mantienen en España desde el 2013 al 2023 en torno a 150, 180 casos por 100.000 habitantes, con variaciones muy significativas por regiones, pero en el conjunto de España las variaciones son muy pequeñas. Sí que es verdad, si miras el gráfico este que pongo tendencias de incidencia de ictus 2013-2023, incluyendo el impacto de la pandemia, si lo vemos ahí, pues vemos que hay un pico importante, pero esto nos movemos en valores muy pequeñitos. Si te fijas la gráfica, se mueve solo en valores de 140 a 170, o sea, las variaciones son muy pequeñitas, ¿no? A pesar de que parece que haya una disminución y tal, en realidad la variación ha sido muy pequeñita. Y es curioso que las regiones pues, con población más envejecida, Asturias, Castilla-León, Galicia,
sean las que tengan más incidencia de ictus, como es lógico, porque el ictus es una enfermedad que se da más en personas mayores, como es lógico por otra parte, ¿no? Entonces, ya vemos que comunidades como Andalucía y Cataluña o Madrid, que tienen una población más joven, tienen menos incidencia de ictus que regiones de Sí. España o comunidades autónomas que tienen una población mayor, ¿no? Ujú. Y los factores de riesgo. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo más importantes para el ictus. La hipertensión arterial, que está presente en el 70, 60, 70% de los casos. O sea, si eres hipertenso tienes bastante riesgo de tener un ictus, por lo tanto hay que tener la tensión controlada. ¿Qué riesgo tiene una persona hipertensa si tiene la tensión arterial controlada? El riesgo mismo como si no tuviera hipertensión. Me explico. Si tú eres hipertenso, te tratas la hipertensión, la tienes controlada, tu riesgo disminuye como si no tuvieras hipertensión. El riesgo es tener hipertensión no correctamente tratada. Ojo con la hipertensión. Ya hemos hablado en alguna ocasión, volveremos a incidir, porque la hipertensión es un tema muy importante. La tensión hay que tenerla en valores normales. No vale tenerla, siempre la tengo, hay pacientes que me dicen, no, siempre la tengo así, un poquito alta, como si eso no tuviera importancia. Tiene mucha importancia. Ujú. La tensión hay que tenerla siempre por menos de 140 de sistólica, de la máxima, y siempre menos de 90 de la mínima, siempre, ¿vale? No vale el decir, no, la tengo un poco alta nada más, no, un poco alta, eso es fatal, el riesgo aumenta muchísimo. Hay que tenerla bien, ¿vale? Luego, otro factor de riesgo son la diabetes, por supuesto, el tabaquismo, el colesterol elevado, la dislipemia, ya hemos hablado de la dislipemia varias veces a lo largo de estos 200 y pico programas que llevamos hechos, y la obesidad, el sedentarismo, y luego un factor de riesgo que se ha incluido recientemente y que es importantísimo es el SARS, el COP2, ¿verdad? El coronavirus, el COVID, que aumenta, por supuesto, los enfermos tienen un riesgo muchísimo más alto de padecer ictus. Ya lo vimos que era una de las complicaciones del COVID, era la presencia de ictus que aumentaba exponencialmente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para prevenir el ictus? Pues para prevenir el ictus, tener bien la tensión arterial o evitar ser hipertenso. Evitar ser hipertenso a veces es difícil, pero bien tener controlada la tensión arterial. Evitar ser diabético, ¿verdad? Evitar la obesidad, el sedentarismo, todos estos factores que contribuyen tanto a la diabetes. Y si eres diabético, tener una glucemia y una hemoglobina glicada en valores normales. El tabaco. El tabaco es la lacra social importantísima. Yo me asombro que aún veo en las terrazas de nuestros bares a personas fumando y de verdad me parece una cosa desconsoladora que con toda la información que hay ahora y la cantidad de trastornos que produce el tabaco siga habiendo personas que fuman. Por favor, a los fumadores que pidan ayuda si no son capaces de por sí mismos, pero que dejen de fumar. El control del colesterol, hemos hablado de él, es muy importante. El colesterol elevado, ya sabemos, sobre todo el colesterol LDL, el colesterol malo, se pega en nuestras arterias, las va obstruyendo con el tiempo y eso produce ictus claramente, ¿no? Y luego la obesidad, el sedentarismo, que son factores que están en la hipertensión, que están en el colesterol y que son también factores de riesgo por sí mismos, ¿vale? Y luego el COVID, desde luego, ¿qué podemos hacer para evitar el COVID? Pues la vacunación que ha demostrado bastante eficacia. Yo me he puesto ya 6 dosis de vacuna de COVID, que son diríamos, las aconsejadas. Recomiendo a todo el mundo que se siga vacunando de COVID, porque además las vacunas se van actualizando, nos van poniendo esos virus que se han modificado, que se van adaptando, diríamos, a nuestro ambiente, se van adaptando también en las vacunas y nos van incluyendo. Y yo, fíjate, José Luis, Ujú. soy una persona que cuando salió la vacuna a primeros del 2021, pues en la primera oportunidad que tuve, que vinieron a vacunar los de sanidad a la clínica, pues me vacuné, por supuesto, y he tenido la suerte de que durante todos estos años, habiendo visto pues, decenas, centenares, no sé exactamente muy bien, de pacientes con COVID en la consulta, pues no me he infectado. He tenido esa suerte, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en lugar de suerte es que es básicamente que estabas la vacuna, que estabas vacunado. Claro. Hombre, O sea, hasta que no salió la vacuna,
tuve suerte, vale. claro, porque date cuenta que hubo un año ahí, desde que fueron los primeros casos, que fueron febrero, marzo llegó Bueno, confinamiento, pues yo estuve viendo pacientes con ya, COVID. también puede ser que estuvieras autovacunado, que hubieras sido un paciente asintomático y por eso no te infectabas, porque ya estabas, Y, habías que generar inmunidad. claro, es una buena teoría, pero hay una prueba diagnóstica que lo contradice, y es Ah, que me he hecho anticuerpos y no me he infectado. Sencillamente no me he infectado. ah. O sea, ni siquiera, porque lo que dices tú estaría estupendo, ¿no? Y casi sería lo más mejor, ¿no? Mm. Diríamos, tú contraes la enfermedad de manera leve y ya creas una inmunidad y tal, pero en mi caso no, yo no creé inmunidad, yo no, sencillamente no me infecté hasta la vacunación bueno, pues y he tenido esa suerte, ¿no? Porque yo creo que es una suerte. También es verdad que, que siempre hay personas, a lo largo de la historia se ha demostrado que tienen una capacidad inmunitaria que les impide contraer enfermedades. Era el caso que ya hemos contado una vez de que encerraban a toda una familia en una casa con la peste negra, ¿no? Con la peste bubónica, y al cabo de los meses aparecía uno de la familia que no había fallecido, que no se había infectado, que no había tenido nada y tal. Y entonces decía, bueno, ¿y cómo? Pues porque tenía una inmunidad natural poco explicada, ¿no? O Ujú. sea, y tal. El impacto sanitario del ictus es terrible, ¿verdad? En España, ¿no? El costo anual que se calcula del ictus es de alrededor de 1,9 mil millones de euros, o sea, casi 2.000 millones de euros. O sea, hablamos de cantidades absolutamente astronómicas, muchas ellas dedicadas a la hospitalización. 800 millones gastamos en hospitalización por ictus, 500 en rehabilitación, en cuidados a largo plazo 300 millones de euros, y en medicamentos, en tratamientos de 200 millones, y en pérdida de productividad, que es un impacto económico por bajas laborales o por mortalidad prematura, unos 100 millones. O sea que el impacto económico que causa el ictus es realmente terrible, ¿no? Entonces, mi estudio iba encaminado sobre todo a intentar comprobar si la vacuna era un elemento que pudiera aumentar el riesgo, la vacuna del COVID, que pudiera aumentar Ujú. la incidencia, que afectara a la incidencia del ictus en España, ¿no? Y la conclusión que se saca no solo, sino algunos investigadores y tal, es que muy al contrario, ¿no? La vacuna que nos protege del COVID y que impide que enfermemos de COVID, pues esa vacuna hace que la incidencia que hubiera podido ocurrir si ese paciente o esos pacientes hubieran padecido el COVID, hace que la incidencia del ictus disminuya. Lógicamente, ¿qué es mayor? ¿El riesgo de tener ictus por COVID o el riesgo de tener ictus por la vacuna? Muchísimo mayor el riesgo de tener ictus por COVID. Por vacuna no está demostrado que haya ningún riesgo, por COVID desde luego que sí, ¿vale? Entonces, Qué curioso. ¿qué Ujú, conclusión sacamos? ujú. Que la vacuna es un factor que disminuye la incidencia de ictus en España, previniendo que haya casos de COVID. ¿Me explico, José Luis? Perfectamente, es que, claro, muchas veces lo hemos hablado, ¿cuánto daño han hecho estas teorías antivacunas, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pasara a nuestro alrededor negativa era achacable a la vacuna, entre comillas, evidentemente, ¿no? Entonces, y cómo no, el ictus también cuando resulta que la realidad, y tal como lo estás mostrando en este estudio, es justo la contraria. Efectivamente, es decir, la incidencia, si no hay vacuna de COVID, imaginemos que la población española no se hubiera vacunado de COVID, la incidencia en estos años, desde el 2021 para aquí, se hubiera disparado porque, Mm. lógicamente, hubiera habido muchos pacientes con COVID, muchos de ellos fallecidos y muchos de ellos con ictus, ¿vale? Entonces, efectivamente, ha ejercido una acción protectora la vacuna contra el ictus en la población general, ¿vale? Que Ujú. es una cosa importantísima y que yo quiero resaltar, ¿no? Porque, claro, dicen, no, la vacuna puede aumentar el riesgo de ictus. Claro, pero vamos a ver.
pero esto es como todo, es comparado con quién, ¿no? Yo siempre menciono a mi amigo Miguel Ángel, el psiquiatra, que le preguntábamos, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Y le decía, ¿comparado con quién, no? Entonces, dice, tú tienes el riesgo que tienes de vacunarte de COVID, de contraer ictus, es el que es. En cualquier caso, pequeñísimo. Pero el riesgo de tener el COVID por no haberte vacunado y de tener ictus es grandísimo, ¿me explico? Entonces, claro, la vacunación ejerce un efecto protector, ¿no? Contra el ictus en la población general, ¿no? Y no olvidemos que sigue habiendo fallecimientos de COVID, sigue habiendo fallecimientos de gripe, ¿vale? Sigue habiendo. Yo me encuentro en la consulta muchos pacientes que se lamentan, me debía haber vacunado porque he pasado fatal esta gripe, hemos tenido toda la familia COVID y esto me debía haber vacunado, o nos deberíamos de haber vacunado porque hubiéramos evitado haber estado todos malos en la cama, no ha causado mortalidad y tal. Pero muchos pacientes se lamentan, ¿no? de esto. Claro, el que haya una gran parte de población impide que la transmisión vacunada, disminuye la transmisión, porque lógicamente un paciente enfermo transmite mucho más la infección que en un paciente asintomático o oligosintomático, con poquitos síntomas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que quería contarte, José Luis. Desde luego muy interesante esta investigación que ha realizado y que ya está, como decías, disponible en holasoyramon.com, además de muchos otros contenidos. Las incidencias de ictus en España y no solo porque podemos ver esta evolución, podemos desmentir esto que decíamos hace un momento, que fuera por culpa de las vacunas, podemos afirmar que es justo lo contrario, que tal y como lo acabas de explicar, sino porque también podemos ver, o sea, es que es muy completo, tiene muchísimos datos, desde síntomas hasta, no sé, prevalencia o factores de riesgo, en fin, muy interesante para echarle un vistazo, tenerlo en cuenta y tenerlo, por supuesto, localizado en holasoyramon.com. Muchas gracias por este regalo en forma de estudio, hablando del ictus y hablando de todo esto que nos ha explicado tan sabiamente. Mañana, si te parece, espero que mañana sí. Mañana hablamos de los Goya, José Luis. Claro, mañana hablamos de cine y es el tema de la semana, los Goya. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Hasta mañana, pues. No, gracias a vosotros. Un abrazo. Nos vemos en el cine.